A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha arremetido en contra de James Story, embajador de la potencia del norte en el país caribeño, por tratar de ingerir en las negociaciones en México. Es vergonzoso cómo James Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre qué hacer en la mesa de diálogo, señaló Delcy Rodríguez. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente James Story? Pues el embajador también a través de Twitter mencionó que la potencia del norte tenía unas cuantas condiciones, entre comillas, para levantar las sanciones. Se debe reformar por completo el sistema judicial, mencionó. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Infelizmente tiene un lado, el propio Maduro, que está saliendo en los medios de comunicación todas las noches, todos los días, hablando bastante paja, amenazando a la oposición y utilizando la herramienta de la censura para colocar sus pensamientos en el público y bloquear que la oposición tenga la misma oportunidad. Todo parece indicar que después de 2 intensas jornadas de diálogo realizadas entre el oficialismo y la oposición venezolana, el resultado de estas reuniones ha dejado con la mirada atenta a más de uno. Y es que a poco de realizarse la tercera ronda de conversaciones en México entre el gobierno de Venezuela y la derecha, la potencia del norte, fiel aliado de este último, ha vuelto a encender la polémica. Fue a través de James Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela, quien irónicamente no reside en el país caribeño, que la administración de Joe Biden ha tratado de interferir en el diálogo al pronunciarse al respecto. Deberían tener fe en la política. Soy optimista, señaló James Story, quien también aseguró que yo creo que las conversaciones van a dar un resultado que puede desencadenar en la democracia y la libertad en Venezuela. Muchas personas creen que Estados Unidos quiere atropellar o socavar las negociaciones, reveló el embajador de la potencia del norte. Esto no es así. Nosotros queremos apoyar estas negociaciones, agregó. Lo que queremos ver a través de ese proceso son cambios significativos para que podamos revisar las sanciones. Y nos vamos a comenzar un proceso de aliviación de esa presión, esas sanciones, sin haber cambios significativos en la mesa de diálogo. Evidentemente, estas declaraciones no fueron bien recibidas por el gobierno de Venezuela, que a través de algunos de sus representantes respondieron a las palabras dichas por el embajador de la potencia del norte. Es así como Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a través de su cuenta de Twitter, le respondió directamente a James Story y lo acusó de querer ingerir en el diálogo entre el gobierno y la oposición. Es vergonzoso cómo James Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre qué hacer en la mesa de diálogo, señaló Delcy Rodríguez en un mensaje dirigido hacia Juan Guaidó. Él representa un proyecto fracasado que ha mordido el polvo de la derrota cuando pisó nuestras tierras, prosiguió la vicepresidenta de Venezuela, quien también aseguró lo siguiente: esto será así por siempre. Sin embargo, Delcy Rodríguez no ha sido el único personaje perteneciente al gobierno de Nicolás Maduro en responderle a James Story, sino que también lo hizo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta declaración de James Story insulta a la mesa de diálogo en México, aseguró Jorge Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, en donde también aseguró que esto también afecta a los delegados, Plataforma Unitaria. Parece que la Plataforma Unitaria de la oposición recibe órdenes de ellos, continuó mencionando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El gobierno bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje, aseveró. ¿Con quién debería negociar Maduro? Es con el propio pueblo venezolano. Yo no sé por qué tiene miedo de tener elecciones libres y justas. Bueno, tal vez porque tiene pocas personas que apoyan a ellos después de 20 años de tragedia en el país. Entonces, parte de ese proceso, todo de ese proceso debería ser entre venezolanos. Tiene de un lado un grupo que ya tiene 20 años socavando instituciones y del otro lado, de la Plataforma Unitaria,
del gobierno interino del presidente Guaidó, un grupo de demócratas, un grupo de partidos políticos democráticos que están representando los intereses del pueblo de Venezuela. Pero estas no fueron las únicas declaraciones brindadas por James Story con respecto al diálogo entre el gobierno y la oposición en México, sino que también le dedicó unas palabras al sistema judicial del país caribeño. Espera que los dos bandos de la negociación en México puedan llegar a un acuerdo sobre cómo mejorar la justicia en Venezuela, aseguró el embajador de la potencia del norte en Venezuela en su cuenta de Twitter. No se debe subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela, continuó mencionando James Story, quien también aseguró que el sistema de justicia ha sido mal utilizado por el gobierno. El sistema de justicia se ha utilizado como herramienta para lanzar ataques a políticos, aseguró el embajador, quien también añadió que se había agredido a activistas de la sociedad civil y cualquier persona considerada como amenaza para Nicolás Maduro. Asimismo, refiriéndose a las sanciones perpetradas por el gobierno de la potencia del norte en contra de Venezuela, James Story aseguró que el levantamiento tiene unas cuantas condiciones. Solo levantaremos las sanciones con avances irreversibles en Venezuela hacia la democracia, con la liberación de presos y de partidos políticos, aseguró el embajador de la potencia del norte en el país caribeño. También tenemos que asegurarnos de que existan elecciones libres y verificables, acceso a los medios de comunicación y un freno a la represión, y expresó James Story. Y así dice que no quieren ingerir en las negociaciones. Por último, el embajador de la potencia del norte en Venezuela también le dedicó unas cuantas palabras a los próximos comicios electorales que tendrán lugar el próximo 21 de noviembre del presente año en el país caribeño. La cancha está desequilibrada, aseguró James Story, quien argumentó lo siguiente. Existe un bando que tiene acceso a los medios masivos de comunicación y que ponen obstáculos para votar, como los cambios de centros. La maquinaria dirigida por la administración de Joe Biden para ingerir en la política de Venezuela y las negociaciones en México sigue operando, y James Story es una prueba clara de ello. ¿Cuál será su próxima artimaña? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.